Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de tareas de la semana número 2. Y como ustedes recordarán, en aquella segunda semana de este segundo bimestre, nosotros vimos el tema Crisis española e independencia americana. Es decir, ya hemos comprendido cómo los acontecimientos que se desarrollaron allá en España, en Europa, tuvieron una repercusión, tuvieron una consecuencia aquí en estas tierras sudamericanas y, para ser más específicos, aquí en Perú. Vimos también cómo es que un personaje sumamente poderoso en esos años en Europa, que era el emperador Napoleón Bonaparte de Francia, decidió comenzar a invadir muchos territorios europeos. Uno de ellos fue el territorio español, justamente. Pero al invadir España comenzó a crear toda una crisis nunca antes vista, porque muchos otros lugares en Europa simplemente se dejaron apabullar, se dejaron arrasar por Napoleón. Sin embargo, España no. España le declaró la guerra. El pueblo español le declaró la guerra al ejército más poderoso de ese momento en Europa. Y de esa manera empieza la guerra de independencia española, que es el pueblo español contra el invasor francés. ¿Qué tiene que ver todo esto que les estoy contando? Que una vez que España entra en crisis, Napoleón decide encontrarle una solución, pero que lejos de calmar el conflicto, lo que hace es echar gasolina al fuego, porque la solución que encontró Napoleón fue quitarle la corona al rey de España, o en todo caso a los reyes, porque en ese momento padre e hijo se encontraban peleándose entre sí. Tanto Carlos IV, padre, como Fernando VII, su hijo, se encontraban completamente enfrentados uno con otro, y Napoleón decide que ambos abdiquen de su poder, es decir, renuncien a su poder, y le entrega la corona española a su propio hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Napoleón Bonaparte? Se llamaba José Bonaparte, y Napoleón lo declara como José I de España. Pero ya sabemos que el pueblo español no aceptó a este rey impuesto. Y como el pueblo español no aceptó al rey impuesto, ¿qué cosa creen ustedes que hicieron los americanos? Es decir, los peruanos, los venezolanos, los cubanos, los mexicanos. ¿Qué cosa hicieron en ese momento? Pues también rechazaron a ese rey francés impuesto por Napoleón. Entonces, América va a comenzar a tener la misma actitud que tenían los españoles allá en Europa, allá en la propia España. Y si los españoles entran en guerra, pues los americanos también le declaran la guerra a Francia. Y sobre todo, si los españoles comienzan a crear juntas de gobierno para apoyar a su rey que se encuentra cautivo, que se encuentra preso en Francia, los americanos también comenzarán a crear juntas de gobierno. ¿Qué cosa eran las juntas de gobierno? ¿Se acuerdan ustedes, chicas y chicos? Las juntas de gobierno era la organización misma del pueblo, ya que no tenía rey, pero esta organización tenía dos funciones. La primera era declararle fidelidad a su rey hasta que regrese, y la segunda era seguir el desarrollo de la guerra con Francia. Para hablar con palabras actuales, para hablar con términos actuales, diríamos que las juntas de gobierno venían a ser algo así como municipalidades, es decir, gobiernos locales de cada pueblo, de cada ciudad o de cada provincia en algunos casos, pero que se organizaba no para enfrentarse al rey de España, sino más bien para declararle fidelidad a Fernando VII y enfrentarse a José I, a José Bonaparte. Lo mismo hicieron también los españoles americanos. Aquí en Sudamérica y en toda América comenzaron a crearse muchas juntas de gobierno. Sin embargo, como telón de fondo, como tema principal, nosotros tenemos, incluso en el título de nuestra clase, de nuestra segunda clase, es Crisis española e independencia americana. ¿Por qué repetimos la independencia americana? Porque estas famosas juntas de gobierno aquí en América nacen, tienen un origen fiel a la corona española, pero luego aprovechan una circunstancia para rebelarse. Y eso explicará
por qué pocos años después los países de América se están independizando del poder español, precisamente para hablar de esos detalles que explican por qué las juntas de gobierno cambiaron sus intenciones y a la vez por qué en América se retrasó unos cuantos años la independencia. De todo eso es que hablamos en nuestro curso de historia y por lo tanto te pido que me prestes mucha atención para desarrollar juntos satisfactoria y exitosamente las preguntas que nos plantea el libro. Empecemos pues, chicos. El libro nos plantea dos bloques de pregunta. La primera es un mapa conceptual y luego es el análisis de una caricatura. Empecemos por la primera parte que nos dice: completa el mapa conceptual. Yo sé que no es exacto el mapa conceptual que tienen ustedes en su libro, no he podido yo recrearlo de la misma manera, pero la esencia es la misma. Tenemos una primera palabra que se encuentra por encima de todas, que es juntas. Y ya sabemos que se refiere a las juntas de gobierno. Acabamos de hablar sobre ellas y sabemos que es la organización del pueblo que le declara su fidelidad a Fernando VII, que se encuentra preso, y a la vez le declara la guerra a Francia. Ahora, tenemos dos columnas, una columna izquierda y una columna a la derecha. En la columna izquierda, la primera palabra debe empezar con E y la primera palabra de la columna derecha debe empezar con A. Como sabemos, las juntas de gobierno fueron creadas tanto en España como en América. Y de esa manera tenemos las primeras letras por completar. Tenemos a la izquierda la palabra España y a la derecha la palabra América. Ahora, vayamos a la columna izquierda, hablemos por un momento de España. ¿Qué hicieron estas juntas de gobierno en España? Lo primero que hicieron fue crear una junta de juntas, es decir, una junta supranacional, una junta que represente a todas las que se habían creado. Podríamos bautizarla como una superjunta. En ese momento, esa superjunta se llamaba Consejo de Regencia. ¿Por qué? Porque tenía el poder solo hasta que el rey volviese. Muy bien, ¿qué cosa hizo esa junta de regencia o esa superjunta? Lo que hizo a continuación fue convocar a nuevas cortes. Profesor, usted utiliza unos términos que no le entiendo. Y puedes tener razón, alumno, alumna, porque estoy utilizando términos del siglo XIX, pero si hablásemos con palabras actuales, diríamos que esa superjunta, que está por arriba de todas, lo que hace es llamar a que se cree un nuevo congreso. Así como nosotros aquí en Perú tenemos un congreso y en ese congreso están representados peruanos de todas las regiones, porque en el Congreso no solamente están limeños, en el Congreso hay representantes de Ucayali, hay representantes de Ayacucho, hay representantes de Cusco, de Cajamarca, de Huánuco, de Ancash, de Ica, de Arequipa y de todas las regiones del Perú. Y esa es la característica de los congresos. Entonces, cuando yo digo Cortes de Cádiz, no me estoy refiriendo a otra cosa que un congreso que represente a todos los españoles, y este congreso estuvo ubicado en la ciudad de Cádiz, al sur de España. Cuando yo digo que este congreso o estas Cortes de Cádiz iban a representar a todos los españoles, no estoy hablando solo de los españoles de allá mismo, de España, sino a todos los españoles del mundo. Recuerden ustedes que un mexicano, en los primeros años del siglo XIX, un mexicano era un español americano, un peruano era un español americano, un caraqueño era español americano, lo mismo un guatemalteco o un cubano, eran españoles americanos. Pero no solamente había españoles en América, un filipino era un español asiático, un marroquí era un español africano. Entonces, todos estos españoles del mundo iban a estar representados en las Cortes de Cádiz, que era un congreso. Eso sucedía en España. ¿Qué cosa vamos a poner debajo de la palabra América? Ya que los americanos, las juntas de gobierno en América, no pueden convocar un congreso, porque ya el congreso existe en España y allí van a ir todos los representantes de los españoles de todas partes del mundo, entonces no puede crearse otro congreso. Lo que vamos a poner debajo de América son ejemplos, son los nombres de algunas de las juntas de gobierno. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera junta que se creó aquí en Sudamérica, que es la Junta de Quito. También pongamos, por ejemplo, la Junta de Cocharcas, que hoy diríamos de Bolivia, pero Bolivia todavía no existía con ese nombre.
lo que hoy llamamos Bolivia, en esos años era conocido como el Alto Perú o también conocido como Cocharcas justamente. Luego se creará la Junta de Caracas, la Junta de Santa Fe de Bogotá, la Junta de Buenos Aires, la Junta de Valparaíso, etcétera. Hubo juntas por todas partes, ya hemos dicho, menos en Lima, porque en Lima estaban las mayores autoridades españolas y era más difícil crear una junta de gobierno. Entonces, volvamos a la columna de la izquierda. Ya sabemos que en España se han creado juntas. Por encima de estas juntas hay una superjunta, también llamada Consejo de Regencia, que a la vez ha convocado a un congreso que represente a todos los españoles. Ese congreso se llama Cortes de Cádiz. ¿Y cuál es el objetivo de las Cortes de Cádiz? El objetivo de las Cortes de Cádiz es escribir un libro, pero no cualquier libro, un libro en donde estén las máximas leyes que a partir de ese momento tengan que obedecer todos los españoles, incluyendo, ojo con esto, incluyendo el propio rey. Ese libro se tendrá que llamar Constitución Liberal y fue escrita en 1812. Ese libro, esa constitución en donde están las leyes más grandes que a partir de ese momento se supone que iban a aplicarse en España, tenía un objetivo. Y ese objetivo era compartido con las juntas de gobierno aquí en América. ¿Cuál era ese objetivo? El objetivo era la igualdad entre todos los españoles. Es decir, a partir de 1812, en teoría, se supone que ya no iba a importar si tú eras un español americano. Y ya no iba a importar si eras mestizo o si eras español puro o si eras indígena. No, lo que iba a importar a partir de ese momento es que tú seas parte de España. Y basta que tú seas parte de España para que a partir de 1812 tengas los mismos derechos que podía tener cualquier español. Como ya sabemos, también el rey Fernando VII no aceptó esa constitución y todas esas ideas liberales quedaron frustradas. Esa es la razón por la cual las juntas de gobierno en América, que en un momento, en su inicio, fueron fieles al rey de España, luego comenzarán a buscar la independencia. Muy bien, chicos, de esta manera hemos respondido, creo yo, exitosamente a nuestro mapa conceptual y a los espacios vacíos que nos planteaba. Ahora vamos con la segunda parte de las preguntas del libro, en donde nos ofrece una caricatura y nos dice opina. ¿Sobre qué? Empecemos a ver. España, dos puntos. Mariano Rajoy y la crisis entre los años 2008 a 2013. Observe y responde. Lo que tenemos que observar es la caricatura que tenemos hacia nuestra derecha. Ustedes también la tienen en su libro. Y responder las preguntas que están allí planteadas. En primer lugar, ¿quién fue o quién es Mariano Rajoy? Porque sigue vivo este señor. Mariano Rajoy fue el presidente de España por unos cuantos años. Lo que sucede es que España, a partir del año 2008, entró en una crisis económica, ya no política como la del año 1808, sino que 200 años después, hace no muchos años atrás, en el 2008, España entra en una crisis económica. España se queda sin dinero. Entonces, este señor Mariano Rajoy, que fue elegido por los españoles como su presidente, para encontrar un fin a esta crisis, se le ocurrió una idea, o en todo caso le aconsejaron tal vez algunas ideas, y dentro de esas ideas las soluciones que él planteó fueron soluciones muy severas, fueron soluciones muy estrictas, muy duras. Una de ellas fue la que se llamó los recortes. ¿A qué nos referimos con los recortes? Mariano Rajoy dijo lo siguiente: en España no hay dinero y por lo tanto no tengo de dónde sacar dinero para poder hacer obras, para poder comenzar a corregir todo esto. Sin embargo, sí se le ocurrió algo, y él como presidente sabía que cada año hay que darle una cantidad de dinero a la educación, a la salud, a la construcción, etc. Entonces él lo que dijo es lo siguiente: no tengo dinero de dónde sacar, lo que voy a hacer entonces es darle menos dinero a algunos sectores, como por ejemplo la educación y la salud. El problema con esto es que si tú recortas el dinero para la educación, el nivel educativo bajará. Y si tú recortas dinero para la salud, obviamente la atención de los pacientes cada vez será de menor calidad. Entonces, lo que nos está graficando la caricatura es lo siguiente.
Mariano Rajoy, que es el personaje que vemos ya crecido, como un personaje, como un señor ya con una edad, le dice a un niño que le está sacando el dedo medio, obviamente en una actitud y en un gesto completamente grosero. Mariano Rajoy le dice, oye niño, que yo soy el presidente, ¿qué te pasa? ¿Es que no tienes educación? Le pregunta este personaje que representa a Rajoy. Y el niño le contesta, sí, sí que la tengo, pero la tengo recortada. Y la tengo recortada por ti, porque tú has decidido quitarle dinero a la educación y la mala educación que yo tengo es consecuencia de tus decisiones. Todo esto nos intenta decir la caricatura. Ahora, las tres preguntas que nos plantea el libro son las siguientes. Tenemos que relacionar la caricatura con el contexto de 1808 en adelante. Y nos dice, ¿quién era la autoridad en España frente a la crisis? Vamos a responder en un segundo. Número 2. Señala dos semejanzas entre Mariano Rajoy, o sea, el presidente de gobierno de los españoles hace no mucho tiempo atrás, y Fernando VII, que era ese rey del cual hemos hablado un montón. Luego nos dice, reemplaza a los personajes del cómic o de la caricatura por Fernando VII y por las juntas de gobierno. O sea, como que Fernando VII fuese Mariano Rajoy y las juntas de gobierno el niño malcriado. Y cámbiale el texto. Muy bien, empecemos entonces en orden. Respondamos la primera pregunta. ¿Quién era la autoridad en España frente a la crisis? Nos están hablando de la crisis del 2008 al 2013. Pongamos como respuesta, era Mariano Rajoy, expresidente de gobierno del Reino de España. Aquí, chicos y chicas, les quiero brindar un dato. España es un reino, hay un rey, sí, pero el rey no es no es el jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el presidente, así como lo tenemos aquí. El rey lo que representa es a todo el Estado español. Es decir, el rey se dedica a trabajos de diplomacia. El rey cuando tiene que ir a un país, a otro país, está representando a todos los españoles. Ese es el encargo, esa es la tarea que tienen los reyes en España. Pero quien dirige el gobierno es el presidente, quien toma las decisiones para hacer obras o para poner un impuesto o de repente para quitar un impuesto es el presidente. ¿Ya? Entonces, Mariano Rajoy fue el expresidente de gobierno del Reino de España. Fue elegido por los españoles. Número 2. Señala dos semejanzas entre Mariano Rajoy y Fernando VII. A ver, podemos poner las siguientes. Primero, ambos asumieron fuertes crisis empezando un nuevo siglo. En el caso de Fernando VII, que el pueblo mismo le pidió que él se convierta en rey, asumió su cargo. Sin embargo, al asumir su cargo, también asumió la crisis que vivía España al comienzo del siglo XIX. Y lo mismo pasó con Mariano Rajoy 200 años después. El pueblo español lo elige como presidente, pero una vez electo tiene que hacerse responsable de la crisis de los primeros años del siglo XXI. Muy bien. Número 2. Ambos, o sea, Rajoy y Fernando VII, fueron autoridades de medidas muy severas. En el caso de Fernando VII, una vez que regresó de Francia a España, volvió a instaurar el gobierno absolutista, es decir, un gobierno en el que solo el rey y nadie más que el rey tomaba todas las decisiones. Y en el caso de Mariano Rajoy, como ya hemos visto, él no va a hacer lo mismo que Fernando VII, pero lo que sí va a hacer es recortar dinero a algunos servicios básicos como la educación o como la salud para poder obtener algo con qué trabajar, con qué poder desarrollar su gobierno. Y ambas medidas obviamente fueron muy duras y muy criticadas en su momento. Y lo último que nos pide el libro es reemplazar a los personajes de la caricatura por Fernando VII y las juntas de gobierno. A ver, imaginemos que las juntas de gobierno, aquí los españoles, americanos, los criollos, le están sacando el dedo medio a Fernando VII, al rey de España, a ese rey autoritario, al rey absolutista. Y el rey absolutista, bueno, les reclama a las juntas de gobierno, ¿no? Pero ustedes no eran fieles a mí, ¿qué les ha pasado? Podríamos crear un nuevo texto. Obviamente ahí el texto no tiene que ser el mismo que yo les proponga, pero la idea se las puedo dar y seguramente ustedes harán algunos guiones mucho más divertidos que lo que yo pueda hacer. Podríamos decir lo siguiente: Fernando VII, acalorado y amargo, les podría decir: americanos, ¿qué les pasa? Si yo soy la ley, yo soy el rey, ¿no? Y los americanos contestar lo siguiente: la ley era la constitución liberal,
constitución liberal que además hicimos en tu nombre, lo hicimos por ti. Y su excelencia no respetó la ley. Es decir, su excelencia no aceptó esta constitución que hicimos por usted y la tiró al tacho. Si la tiró al tacho, entonces no nos pida, no nos siga pidiendo fidelidad. Y como ya sabemos, en los siguientes años las juntas de gobierno empezarán a luchar por la independencia. Muy bien, chicos, como les digo y como les animo, además, ustedes pueden crear su propio guión, obviamente hacerlo más hilarante, hacerlo más divertido, que lo que yo estoy proponiendo, pero siempre manteniendo la misma forma que nos propone el libro. De esta manera espero que hayamos podido entender un poquito más lo que sucedía en aquellos años en España y que tuvo consecuencias muy claras en la vida política de los americanos. Muchas gracias y espero que nos reencontremos muy pronto.